El pasito nos sirve para corregir algunos malos entendimientos de la Biblia, pero también nos sirve para ver un poquito cómo estudiar la Biblia, ¿sí? Realmente siempre quien nos enseña es el Santo Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Yo siempre me preguntaba cómo estos hombres como Spurgeon, en estos tiempos como Cátulo, o sea, Dios les ha dado tanta sabiduría. Entonces, mucha gente dice lo que pasa es que son escogidos especiales para eso. En parte sí, pero en parte ellos tienen algo que tal vez nosotros no tenemos, dedicarse más a las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y por eso Dios, el que más busca, más le va a dar, ¿no es cierto? Si de pronto nosotros somos medios perezosos, no nos gusta abrir la Biblia, vemos cansado de la Biblia, vemos como que nos da pereza, entonces, o sea, Dios a un perezoso no le va a dar nada. Yo estoy convencido de eso, o sea, ¿no? Pero el Señor, o sea, en cambio, aquel diligente, aquel que se esfuerza, ¿sí? Aquel que tiene un poquito más de cuidado en las cosas, le va a dar más. Entonces, voy a ver exactamente la lectura. Lucas, si no me equivoco, si me estoy confundiendo. No me acuerdo, es Marcos 6:38, Lucas 6:38. No, es Lucas 6:38. ¿Lucas? Sí, me confundí. Lucas o son de los textos un poco medios. Sí, correcto. Lucas, capítulo 38, dice: Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medidos os serán medidos. Entonces, solamente leemos ese versículo, ¿sí? De Lucas 6:38 y le apartamos de la esencia del resto de los versículos que le anteceden y prosiguen. Mucha gente dice: a ver, o sea, denle al Señor generosamente y el Señor le va a dar medidas remesadas y todo eso. Y yo he escuchado prédicas. Yo la verdad nunca he preparado una prédica de eso, porque yo ese texto siempre lo tuve un poco oscuro, o sea, hasta hace algún tiempo atrás, unos 6, 7 años, todavía lo tenía oscuro. Entonces yo de lo oscuro que hay en la Biblia para mí, yo digo para mí, porque la Biblia no es oscuridad, es luz, pero hay muchas cosas que de pronto por la falta de dedicación, o qué sé yo, no se la tiene clara, y yo siempre tengo una política en mi vida ministerial en una predicación, que algo que yo no tengo claro, yo no sé, ¿sí? Algo que yo no manejo, pero así bien, yo no sé, algo que ya tengo claro, la película, la Biblia, con los pasajes conexos, porque en el estudio de la Biblia tenemos que ver el texto. ¿Qué es el texto? Por ejemplo, es ese versículo, es el texto. Entonces, si el texto o el versículo no nos da mucha claridad, tenemos que hay versículos claros. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay algo más que agregar? Está dicho, ¿verdad? Perdonad vuestras ofensas, porque si vuestro Padre, si ustedes no perdonan, vuestro Padre está en los cielos, no perdona. Claro o no es claro. Está diciendo que Dios, o sea, que yo, si no perdono, me voy al infierno, no está diciendo eso. Está diciendo que el perdón de Dios es tan grande que yo debo analizar en mi vida. Si Él me perdonó, yo debo perdonar, o sea, yo no debo poner, porque no hay, yo siempre seré más ofensor a Dios de lo que las personas me puedan ofender, ¿no es cierto? Siempre. Entonces, en la balanza del perdón, yo siempre salgo ganando al perdonar. Eso está diciendo la Biblia. Y el Señor lo corroboró a Pedro diciéndole 70 veces 7. ¿Sí? Entonces, uno es el texto. El texto es Lucas 6:38. Si ese texto no está tan claro, yo debo ir a otra, al contexto. ¿Qué es contexto? La palabra contextualizar es añadir, no.
es hacer inségesis. No, ¿qué es inségesis? Inségesis es querer que mi pensamiento sea comprobado con el texto, ¿sí? Eso es hacer inségesis, ¿sí? Es decir, crear una premisa mía en base al texto. Eso no se debe hacer. Lo correcto es hacer exégesis, es decir, que el texto saque todo lo que tiene, ¿sí? Es parte del estudio bíblico. Contextualizar es tener una base que me explique más claramente el texto. Entonces, para hacer un contexto necesito, primero, versos anteriores al texto y versos posteriores al mismo texto. ¿Sí? Si el contexto no me aclara mucho, tengo que empezar a buscar en la Biblia pasajes paralelos. Pasajes paralelos. ¿Qué son pasajes paralelos? Pasajes paralelos son textos de la Escritura en otros libros que tengan que ver con lo mismo. Por eso usted va a tener pasajes paralelos. Por ejemplo, una parábola. Por ejemplo, la parábola ¿de qué? ¿Cuál es una parábola? De la masa leudada, ¿no es cierto? El panificador mezcló 3 medidas de harina y separó y todo eso. Entonces, esa parábola usted la va a encontrar en Mateo, Marcos y Lucas. Pasajes paralelos, comparo los tres. Porque en el uno me da una visión, en el otro me da otra visión, y todo eso se une y como se potencializa lo que Dios me quiere decir a través de esa parábola. ¿Sí? Entonces, eso es sacar pasajes paralelos. Eso me va a dar más luz al texto que estoy estudiando. ¿Sí? Tercero, si no encuentro pasajes paralelos, debo ver la ley, que es una ley de estudio bíblico, de la primera aparición. Entonces, pueden ver parábolas con respecto a los árboles, y la parábola del reino de Dios, que es como una semilla que se siembra y se hace un árbol frondoso que da abrigo a las aves del cielo y todo eso y tal cosa. Entonces, mucha gente dice el reino de Dios que se va a extender en la tierra y va a cubrir toda la tierra con la gloria de Dios. Entonces, si queda duda, ¿cuándo fue la primera aparición de algo? En el huerto de Edén. ¿Sí? Toca comparar. Entonces, y si se estudia así, se llega a la conclusión lógica que no tiene nada que ver con lo que dicen que el reino de Dios se va a extender. Por una sencilla razón. La Biblia en toda la enseñanza dice que al final de los tiempos, antes de la venida del Señor, el amor de muchos se enfriará. Y se formará la gran religión que dará origen al gobierno del anticristo. Y estamos todos apuntando hacia eso. Porque la Biblia enseña y la realidad es esa. No es la otra. ¿Sí? En este texto lo vamos a revisar y vamos a analizarlo con solamente estas 4, ¿no? Son muchas más leyes para estudiar la Biblia. Y son leyes que están en la Biblia. Si pensamos, algo rápido de reviso el Proverbio, para que usted vea que eso es conforme la Escritura dice: dad y se os dará. Entonces dicen: dad, plata, y me darán plata. Medida buena. ¿Quién no quiere tener medida buena de plata? El ser humano por naturaleza que no está bien. Apretada, o sea, cosas que le metan los dólares aplastados, como cuando queremos sacar la basura o queremos meter esos costales, las cosas y aplastamos así. Apretada. Remecida, como cuando se sacude, se está llenando algo con polvo y se le bate así para que baje más y baja más y se lo bate. Así, ¿no es cierto? Para que entre más. O es lo que tenemos que mover el carro de si entra más o menos es la idea, ¿no? Y rebosando darán en vuestros regalos. Entonces, si yo doy 100, Dios me va a dar media remisión, $100,000. Porque con la misma
medida que me dice, ordenaré. Entonces, ¿se refiere a dinero? Entonces, si lo tomamos así, sí, puede ser, pero veamos. Versículo, entonces, el texto, normalmente en la Biblia, la mayoría, o no decir el alto porcentaje de la Biblia, el texto no dice todo. Eso vamos a ver otros versículos. En este caso, ¿el texto dice todo? No. Por lo tanto, si el texto no dice todo, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a qué? ¿De una ir a la ley de la primera aparición? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿De una ir a pasajes paralelos? No. Contexto. Porque el contexto nos va a dar luz. Si el contexto no nos da luz, ahí vemos otra cosa. El contexto, versículos anteriores. Versículos anteriores habla del amor hacia los enemigos y la regla de Dios. ¿Cierto? Todo lo que los hombres quieren que hagan con vosotros, hacer ustedes con ellos. Que nos va dando claridad. El versículo 37 ya habla de otra cosa, no habla de plata. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, ¿dónde está el dinero? Como muchos de una manera loca se atreven a decir. ¿Dónde? ¿Hay lógica para pensar que el Señor Jesucristo estaba hablando de bendiciones materiales? ¿Qué dicen ustedes? Nada. Nada, hermano. No hay cómo torcer el texto y el contexto. No hay cómo. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo doy, ¿a qué se refiere dar? Si yo me vengo, voy a cosechar venganza. Si yo doy amor, y con respecto exactamente al amor aquí, habla del perdón. Aquí dice, dar perdón y se os dará. Medida buena de perdón, apretada de perdón, remecida de perdón y rebosada darán en vuestro regazo. Si condenan, medida buena de condena, medida apretada de condena, medida remecida de condena y rebosada de condena en vuestro regazo. Porque con la misma vara que dice. Un versículo ya nos aclaró. Sí, y yo había escuchado otras prédicas que no era esto, pues yo te dije, vea, lo que se escuchó en acá, estaba diciendo que hay que dar para que tenga dinero. O sea, hay muchos textos para hablar acerca de la generosidad del creyente, demasiados, como para coger un texto que no está. Es un excelente texto, yo no lo descalifico por eso, pero con respecto a eso, el ser humano se equivoca. No, yo la verdad no he escuchado esa prédica ni el libro tampoco, acerca de lo que usted decía, pero un libro de MacArthur me dijo, sí, y de verdad, y él dice, sí, en esa no lo escuché, pero en ese libro sí, está ahí, y me indicó las manos. Entonces, y dice el versículo 39, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No quedarán ambos en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Eso habla de aquellos, ¿a qué se refiere? Que serán como su maestro. Otra vez de lo que saben hacer. Toda la Biblia dice que seremos como Jesús. Jesús, hermano, hizo milagros, reciba, usted también puede hacer milagros. Jesús sanó al leproso, vaya y sane a los enfermos. Jesús multiplicó. Escuchar esas preguntas. ¿Está diciendo eso? ¿A qué se refiere cuando el Señor Jesucristo dice que seremos como nuestro Maestro? ¿Por qué no dice serán como su Mesías? ¿Por qué no dice serán como su Salvador? ¿Por qué dice como su Maestro? Es clara esa palabra. ¿El Maestro qué hace? Jesús estaba enseñando acerca del perdón. Él perdonaba. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ser como nuestro Maestro? Perdonar. ¿Sí? Perdonar. Es el contexto de la enseñanza. Entonces todo gira alrededor del texto y contexto. Cuando no está muy claro, pasajes para ellos.
Cuando está muy claro, la ley de la primera aparición. Ahí hay un montón de leyes, de herramientas para entender la Biblia. Para interpretar la Biblia. Nosotros, recuerden, nosotros no somos inspirados al estudio de la Biblia. La inspiración está en la Biblia. La Biblia es inspirada. Ningún pastor es inspirado. ¿Sí? Pastores ungidos es inspirado. Es mentira. Nosotros somos expositores de lo inspirado. El Señor nos da iluminación. Nosotros, Dios no nos revela nada. Él nos muestra, nos ilumina en la palabra, nos da luz a nosotros entenderla. Pero nosotros no somos ni inspirados, ni somos más ungidos que nadie, ni somos más especiales que nadie. Entonces, lo que usted estaba mencionando, este texto concluye diciendo que es para ver la justicia. Es decir, si hacemos algo bueno, es pagará con algo bueno. Si hacemos algo malo, es pagará con algo malo. Correcto. Eso es definitivo. Y en ese texto habla acerca del perdón y de no vengarnos y no tener rencor para nadie y no estar llenando nuestro corazón de odio, porque a la larga nos va a hacer daño a nosotros. Si nosotros nos vengamos, la Biblia dice: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Eso dice. Entonces yo debo confiar en la justicia de Dios. Que Él haga lo que tenga que hacer. Yo me deslindo de eso. ¿Sí? Vamos a otro versículo. Filipenses capítulo 2. Ya lo hemos revisado, ¿no? Pero lo vamos a volver a revisar para aprender un poquito más acerca de lo que estamos hablando. El libro de Filipenses. Esto nos va a ayudar cuando veamos nuestros propios devocionales en la casa, ¿no es cierto? La idea es eso, ¿no? Filipenses capítulo 2. Vamos a leer un versículo. Dice el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Solo el versículo 12. ¿Qué dice? 2.12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si lo tomamos aislado ese versículo, yo he escuchado prédicas de personas que tienen la doctrina arminiana. ¿Qué significa eso? Que piensan que la salvación se pierde. La Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación. En primer lugar, la palabra ocupar, desde la gramática, que es lo básico, la gramática es lo básico, es mucho antes del texto, ¿no es cierto? Ocupar, la palabra ocupar, ¿es igual a cuidar? ¿Qué dicen ustedes? Busquemos un diccionario de sinónimos y antónimos y verán que no tiene nada que ver. O sea, desde ahí existe un error de concepto. Desde ahí existe un error de concepto. Porque ocuparse no es lo mismo que cuidar. No es lo mismo. Ocuparse más tiene que ver con poner atención. ¿Sí? Poner atención. Lo que Pablo está diciendo, que pongamos atención, ¿sí? En la salvación. Ahora pregunta, ya esto, digamos que cuidar significaría, por si ocuparse, cuidar, ya listo, o sea, ya. Entonces, dice, cuidemos, ¿cómo dice el versículo? Por lo tanto, hermanos, tanto en mi presencia como en la esencia, les pido que cuiden vuestra salvación con temor y temor. Pongamos que significara cuidar, en vez de ocupar, cuidar. Que cuide su salvación con temor y temor. Listo. Listo, ¿cierto? En primer lugar, deberíamos, ya listo, está un poco oscuro el texto, leamos un versículo más. ¿Qué dice el versículo anterior? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Ese versículo nos da más luz? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? No me da luz. No me da luz. ¿Me da luz? ¿Me aclara? No. Leamos más adelante el 14. ¿Qué dice? Más adelante. El 14 leamos. 13, perdón. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿quién dice que hace las cosas? Entonces el versículo anterior no me dio
más luz. No me dio. No me dio. El versículo 13 me da un poco más de luz. Dice, Dios produce, fabrica, provoca. Si usted ve en el diccionario en el baño, va a encontrar las tres primeras fuertes en producir, provocar, fabricar. Hacer. Entonces dice que Él provoca, que Él produce tanto el querer como el deseo. ¿Dónde provoca el querer? En la palabra. ¿Dónde provoca el hacer? La obra del Espíritu Santo. La pregunta es, el versículo anterior dice que la salvación se puede perder. El otro versículo dice que Dios provoca el querer como el hacer. Listo, no, pastor, la salvación se pierde. Listo, vamos al contexto del libro de Filipenses. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que es una promesa inamovible de Dios. Recuerden, ya vimos que los pasajes, el contexto no nos dio mucha luz. Entonces vamos a ver en el mismo libro, a ver si en otra parte nos da luz. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y ya. No nos da tampoco. Capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionaste de Jesucristo. Ahí habla de perfección, pues. Entonces, como aquí el Señor tomó, lo va a dejar a medias. Lo va a terminar, punto. Es decir, con ese versículo, ¿la salvación se pierde? ¿Qué dicen ustedes? No me aclara nada. Entonces veamos pasajes acerca de la salvación en otros libros. El Evangelio de Juan, vamos, capítulo 10. Y ahí está claro el contexto, ¿no es cierto? El contexto habla de que nosotros debemos preocuparnos. ¿Cómo un cristiano se preocupa de su salvación? ¿Qué dicen? ¿A quién me dice? Herramientas. ¿Cómo un cristiano se preocupa de su salvación? Santidad. Leyendo la Biblia, ¿qué más? Orando, ¿qué más? Congregados. ¿Cómo? No, por supuesto, ¿no? Viviendo, o sea, pero más es cómo cuida, cómo se preocupa, porque lo otro es resultado, lo otro es hacer, ¿no? Por eso el testimonio, el vivir como Cristo es resultado, o sea, no es la base, correcto, la base es como, ¿qué herramientas uso yo para, qué cosas que hago yo muestran que me estoy preocupando de mi salvación, en pocas palabras, leyendo, orando, meditando, clamando a Dios, haciendo un devocional, congregándome. Como consecuencia de eso viene lo otro, hago. El querer está en la vida, el hacer en el Espíritu Santo. ¿Dónde obra el Espíritu Santo? En aquel que quiere buscar de Dios. Se ha equivocado, pecado, le ha fallado, hecho tonterías, pero el Espíritu Santo le lleva a arrepentirse y quiere cambiar de vida. Entonces ahí sí, Dios provoca el querer como un hacer, por su buena voluntad, por la buena voluntad de Dios, no por la buena voluntad del hombre, porque nosotros normalmente no tenemos buena voluntad, Dios sí. Entonces, Juan capítulo 10, correcto. Capítulo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida por 10 años, hasta que pequen 1000 veces. En la 1001 pierden la salvación, no dice, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, nadie. Es decir, existe algo que pueda hacer que un creyente genuino, un hijo de Dios genuino, pierda la salvación. No existe. Nada no existe. Nada no existe. Entonces, analizando esto con Romanos 8, nos damos cuenta que lo que Pablo en Filipenses quería decir, que el cristiano que ya tiene la salvación, debe preocuparse. Debe ocuparse, trabajar, porque ocupar significa trabajar. ¿Qué ocupación tienes, mi querido? Docente. ¿Por qué
tú tienes como ocupación la docencia este momento. Porque te enseñan. Correcto, es algo lógico. ¿No es cierto? Por ejemplo, Mari, ¿qué ocupación tienes tú? Correcto. ¿Por qué tienes esa ocupación? Correcto, lo cuidas a tu esposo, la alimentación, por eso cada día están más años. No, es broma, para ser te ocupas de Juan David, Juan David, ¿no? De Juan David, le cambias el pañal, que no se golpee, le das de comer a sus horas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estás desplegándote en la labor más sublime y hermosa que un ser humano puede tener aquí, ser madre. Dar a sus hijos. Ese privilegio no lo vas a tener toda la vida. Ese privilegio lo vas a tener hasta que ellos tengan 14 y 15 años. Pues, los amigos del Wamba van a ser los que le quieran educar. Pero buenas bases morales de chiquitos, buenas bases cristianas, tranquilo, feliz, agradecido. Entonces, si nos damos cuenta, entonces ocuparse es en lo que uno se desempeña. Si yo soy cristiano y el Dios a través del apóstol Pablo dice que me ocupe en mi salvación con temor y temblor, ¿qué significa ello? Soy cristiano, debo ocuparme de vivir como cristiano. ¿Es ahí donde fallamos? ¿Es ahí donde fallamos? Ahí fallamos todos. Pero el que le fallemos no significa que no debo ocuparme. Ya le fallé, ¿qué debo hacer? Cambiar de actitud y ocuparme en mi salud. Trabajar, orar, meditar, leer, memorizar, congregarme, ayunar si es necesario. Todo eso me va a llevar a fortalecer mi hombre interior con el Espíritu Santo. Y voy a tener más fortaleza en medio de la crisis que sea. Eso está diciendo Pablo. Pastor, también se entiende también el pasaje bíblico es en las traducciones de la Biblia. Sí, también acá. También es bueno coger una Biblia paralela y los que tienen la oportunidad de ahora en internet se cogen y ponen versículo tal Biblias paralelas. Y ya salen 15, 20 versículos. Aquí tengo una versión, pastor, y me leo, ¿no? Ahí, Listo. Lean. ¿Qué versión es? Bueno, toca comparar, toca tener mucho cuidado, ¿no? No, por eso digamos qué versión. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Lean. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. No me gusta mucho. Me cambia bastante el contenido. Búscame la versión latinoamericana. Casi ahora lo mismo, latinoamericano. Me gusta, yo le voy a decir por qué no me gusta mucho. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor. La latinoamericana. Sí. ¿Sí? Tiene, por ejemplo, la versión, a ver, hasta la Nevi, leamos la no me gusta mucho la traducción viviente, porque Adelphos, la palabra griega, yo estudié un poquito de griego y esta palabra Adelphos no tiene que ver mucho con amistad, tiene que ver con hermandad. Y tiene que ver más con una hermandad física incluso. Por eso esta palabra usted la va a encontrar en el libro de Mateo cuando dice, ¿no están sus Adelphos con nosotros? Con los hermanos de Jesús. ¿Sí? Y a nivel ya del Nuevo Testamento, en las cartas, Adelphos se utiliza bastante para hablar de la hermandad con los hermanos. Yo no sé por qué le ponen amigos, porque nosotros somos hermanos en Cristo. Y en general de amigos, porque le puede predicar la palabra y decir amigo, ocúpese de su salvación, pero no, o sea, porque amigo, aquí habla de un lazo más fuerte. Cuando dice hermanos míos, queridos míos, está hablando de un lazo más allá del carnal, está hablando de un lazo de sangre, ¿no es cierto? La preciosa sangre de Cristo. Pablo está hablando literalmente no a todos, sino a la iglesia. En cambio, amigos como que es muy general, ¿no? Amigos, es mi querido Jairo, mi amigo, mi querido Luis,
También yo tengo amigos que trabajan conmigo que no son cristianos. Pero pastor, en la Biblia, Jesús nos trata como amigos. Claro, sí, pero en ese caso es hermanos. Nos habla de Pero habla también de hermanos. sí, sí, yo sé, pero en ese contexto exclusivamente es hermanos. ¿Por qué? Porque está hablando de un lazo, de una conexión espiritual fuerte en la sangre de Cristo para decirle, ocúpate de la salvación. ¿Cómo a una persona que no conoce de Cristo le va a decir, ocúpate de lo que no quiere? Es instigarle como que quiera salvarse por obras. En cambio aquí habla de un lazo íntimo. Entonces por eso por esa palabrita no me gusta mucho esa traducción. Por esa palabra. De ahí el resto del contexto está bien. Forzarse, ocuparse, inquirir, qué sé yo, trabajar, poner por obra. Todo está bien. Pero esa palabrita dice mucho. Entonces, ahí, o sea, no sé por qué el traductor no le puso lo que es arte, pues en el contexto es hermanos. Es hermanos, o sea, no hay ni dónde. Es como el catolicismo, igual en el contexto, y a pesar de que en la latinoamericana está como hermanos, en Mateo, en eso hablando del Señor Jesucristo con sus hermanos en la carne, porque saben, pues, ellos después en la interpretación, está bien traducido en la Biblia, pero en la interpretación dice que hermanos se les decía también a los primos, a los parientes cercanos. Y ahí hay una explicación de un teólogo que dice claramente por qué no es hermano físico, sino por qué no es hermano ni espiritual, ni familiar, cercano, es hermano físico. Explica. Entonces son textos que tienen que ser comprendidos bien, porque si no nos van a quedar con. De ahí el resto, súper bien. La pueden leer todo, vean, o sea, excelente, porque lo explica más amplio. No, porque ya le digo, amigos es por el contexto. El contexto de la carta no da para que les diga amigos. Jesús en otras ocasiones dice, no les digo más siervos, sino amigos. Y lo dijo claramente. Y ahí la palabra no es la misma. ¿Sí? Lean. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Yo, por ejemplo, ahí en la dirección de las palabras está al revés, porque nadie se puede ocupar en hacer cosas buenas si primero no se ocupa en el querer de Dios, que es la palabra. O sea, recuerde, las obras son resultado de la fe, no al revés. No al revés. O sea, la fe de Abraham le llevó a obrar. Nunca la obra fue primero. Abraham le creyó a Dios y lo iba a sacrificar a Isaac. Y su fe le fue contada por justicia. Su fe, que le creyó a Dios, dijo, bueno, yo me voy. Le dijo al siervo, quédate aquí, yo voy con mi hijo, subiremos, adoraremos y regresaremos. Eso es fe, pues. Y dice, pastor, que fue llamado amigo de Dios. Perfecto. Entonces su fe fue contada por justicia. ¿Cuál fue la fe? ¿La que le dijo sí voy a hacer? ¿O la que le estaba demostrando que iba a hacer? ¿Cierto? Es la fe que obra. Entonces es igual en Filipenses. Mi fe me lleva a obrar. Pero primero es mi fe, es la confianza que tengo en Dios. Y la fe viene, ¿por qué? Romanos 17. Y el oír de la palabra. Entonces nunca es el hacer primero que lo que ha dicho Dios que haga. ¿No es cierto? Siempre primero es el querer de Dios, siempre. Y el querer de Dios, usted y yo lo tenemos en la palabra de Dios, inamovible. ¿Sí? Inamovible. Muchas versiones de la Biblia no son traducciones de la Biblia. Esta versión viviente no es traducción. ¿Sí? Y le voy a decir por qué. Porque la gramática tiene un orden. ¿Sí? Estas versiones de la Biblia, esta y otra de Dios viviente, son versiones paráfrasis. ¿Sí? Y eso vemos
En bibliología es bueno estudiar eso, porque las paráfrasis no son versiones de la Biblia. ¿Sí? Hay algunas Biblias que son paráfrasis. Versiones de la Biblia, Reina Valera latinoamericana, King James, Dios habla hoy. ¿Sí? La Biblia del Oso. Pero hay muchas traducciones, más que traducciones, son paráfrasis. Leyeron un versículo, leyeron el contexto y le pusieron. Pero, ¿cuál es el problema de las paráfrasis? Que pierden algo que es fundamental cuando se estudia la Biblia. Es esto, hermanos. La gramática. La gramática es fundamental en cualquier idioma. La gramática es fundamental. ¿Quién creó la gramática? ¿Cuál sabio creó la gramática? Dios creó la gramática. ¿Sí me van a entender? Entonces la gramática es fundamental. El problema de las paráfrasis es eso. Le cambia el sentido y da a entender como que yo primero me esfuerzo por obrar. O sea, hay que tener cuidado. Lo que pasa es que en el versículo posterior habla de lo que sí, entonces el versículo 12 y 13. Pero si le lee ese versículo, léale nuevamente el verso 2 y le comparamos con la Reina Valera. Usted va leyendo y yo lo voy leyendo poco a poco. Filipenses capítulo 2 versículo 12. Veamos. No, veamos el que estamos. Leamos. En la paráfrasis ¿es la Biblia de Dios viviente? Sí, Nueva traducción. Nueva traducción. Esta Biblia sí es como. A ver, leamos. Queridos amigos. Ya. Ahí dice querido amado. Queridos amigos, acá dice, por lo tanto, amados míos. Ya. Siempre siguieron mis instrucciones. Como siempre habéis obedecido. Casi. Ya, sigamos. Cuando estaba con ustedes. No solamente en mi presencia, Y ahora que estoy lejos. ahora que estoy ausente. Es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, aquí está. ¿Ya? O sea, imagínense, o sea, está aumentando el texto. Eso ya le comprobé. Entonces, cuando la paráfrasis es un entendimiento mío al texto. Y si yo aplico la gramática correcta, ¿sí? Puedo alterar el texto. Vale, vos eres química, ¿verdad? Sí. Símbolo, Oxígeno. símbolo. Hidrógeno. H o dos, ¿cómo sea? Igual se puede escribir así. ¿Eso qué es? Agua. O H3. ¿Me puedo tomar el otro? ¿Me puedo tomar el otro? Es peligroso. ¿Qué pasa? ¿Me muero? ¿Puedo morir? Listo. Eso es todo. Todo tiene que estar en la medida correcta. Porque lo que no está en la medida correcta me puede matar, es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Se me va a entender? ¿Sí me hice entender lo que quiero decir? Es igual. Si en la Biblia no existe una interpretación correcta en la gramática, hermano, puedo hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia no quiere enseñar. Por eso lo digo yo, francamente, le digo, hermano, francamente. Biblias paráfrasis, yo no estudio para, no cojo para estudios bíblicos. Yo no cojo. Soy muy honesto. Los hermanos carnales y los espirituales, cuando le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿qué sujeto que les responde? Mi madre y mis hermanos son espirituales. Están aquí, los casados están ahí para. Los Nacidos casados de están nuevo. afuera. Los canales eran inconversos en ese tiempo. Mi cobro está afuera. En pocas palabras dijo que no me moleste.
Digo, más malo espiritual que lo material. Así dijo Jesús, no me molesta. Más malo espiritual que Estoy lo ocupado con los que van conmigo al cielo. material. ¿Sí? Más malo espiritual que lo material. Claro, claro. Entonces por eso tenemos que diferenciar. Un rato vamos a estudiar mitología y vamos a ver por qué ciertas versiones de la Biblia no son tan recomendadas. No es que yo sea casado con la Reina Valera, pero le puedo decir, honestamente, la Reina Valera, para la gloria de Dios, es la mejor versión de la Biblia. ¿Sí? Una versión católica, me encanta, latinoamericana, Dios ama, se apegan bastante el texto. Una Biblia que poco me gusta, NBI. Si tiene NBI es el mismo texto que Sí, dice. ahí nada complica más. A ver. Por eso es complicado. Es un poquito complicado, ¿sabes? Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación. ¿Me pasó? Ya con ese versículo, yo ya esa Biblia nunca más la leo. Sí, de radical. Uno tiene que ser radical en las cosas de Dios, hermano. Lleven a cabo. Hermano, o sea, yo soy el responsable de salvarme. Hermano, imagínense eso es desestimar la obra de Cristo en la cruz. Que dice que se pierden salvaciones. Que se puede perder salvación. Imagínense, es una versión que ofenda a la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. La NBI omite un montón de versículos cuando habla de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso emite algunas cosas, o sea, quiere menospreciar la sangre del Salvador. Una versión que menosprecie la sangre del Salvador. ¿Sabe dónde debe estar? En el basurero. Nosotros vivimos por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz, su misericordia, su amor. Y así, entonces por eso, recomendación. Antes de comparar con otras Biblias, descifre si son traducciones de la Biblia o son paráfrasis. ¿Sí? ¿Sí? Eso es clave. ¿Sí? Mi hermano, ¿qué significa acatamiento? Acatamiento es obediencia. Sujeción. Tú tienes la latinoamericana, ¿me puedes leer? Por tanto, queridos hermanos, como siempre habéis obedecido no solo durante mi presencia, sino también, y mucho más cuando estuve ausente, trabajad por vuestra salvación con profundo acatamiento, pues es Dios el que obra en vosotros el querer y el obrar, según su voluntad. Correcto. Yo trabajo en lo que tengo, yo me esfuerzo en lo que tengo, porque es mío, el Señor me lo dio, le pertenece a Él y Él me otorgó a mí. Entonces, ¿sí? Pero no está diciendo que yo voy a hacer que se produzca mi salvación, sino que está diciendo que Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? En cambio, la otra dice, la NBI lo que habla, pues, suficiente para asustarse. Y eso es un versículo. Nueva versión internacional. La nueva versión internacional tiene más de 700 errores de gramática y de traducción. 700 errores. Imagínense. Por eso. Entonces, en bibliología alguna tenemos de ver. Entonces, ¿qué toca hacer? Buscar versiones sabias. ¿Sí? Versiones que nos han indicado, como digo, latinoamericanas, yo soy. En la latinoamericana lo único es evitar los libros pseudoepigráficos, los apócrifos, ustedes saben, ¿no? Tobías, Judí, primera, segunda y tercera Macabeos, léalos, son libros, pero como libros históricos, porque habla de la historia de los judíos post-exilio, ¿sí? Todo eso habla después de una situación muy difícil que pasaron los Macabeos, con uno de los más terribles hombres que ha existido, otro del pueblo de Israel, que es Antíoco Epífanes. Bueno, para saber la historia, excelente. ¿Sí? Otra versión buena de la Biblia es la versión Jerusalén. Muy buena, muy clara. Si saben inglés, una de las versiones más claras, como la Reina Valera, la versión Rey Juan, King James, es muy buena, muy buena.
comentarios MacArthur, el comentario Vine, perdón, el comentario de que está en la Biblia, ¿cómo se llama? Un comentario. Bart, sí. Los hermanos, buenísimo. Comentario Bart, ese es el. Entonces, miren cómo las cosas se van a aclarar. ¿No es cierto? Entonces la misma Biblia nos va a ir a aclarar. Por ejemplo, solamente para ver una pequeña porción en Mateo capítulo 18. Igual vamos a comparar con esto, ¿no? Mateo. Vamos a ver el versículo 20. ¿Sí? ¿Qué me lee de Mateo 18, el versículo 20? Mateo 18, 20. Porque no les quedan dos congregados en mi nombre, a mí eso no envió por medio de ellos. Listo, hermanos. Y dice, porque todos si están congregados dos, yo estoy en medio de ellos y dicen, entonces hermano, pongámonos de acuerdo y vamos a pedir a Dios por esto y Dios nos lo da porque estamos congregados dos o más. ¿Sí? Entonces, según en el texto, analizamos el texto, habla de qué? De que Jesús está en medio de dos, mínimo de dos, ¿no es cierto? Porque dice dos. Entonces, si está uno, Jesús no está. Si lo analizamos en los versículos, eso está diciendo, ¿o no? De una forma más coloquial, pero eso está diciendo. Yo ahora estoy solo, entonces, hermanos, tenemos que orar dos o más, porque ahí está Jesús en medio. ¿Y cuántas veces, Señor, hoy estamos reunidos dos o más en tu nombre, tú estás aquí en medio? O sea, el pobre solo que se quedó en la casa, ya no está Jesús ahí. ¿Está hablando Jesús de eso? No. Pues el contexto. ¿No es cierto? Y dice, ahí estoy en medio de ellos. Vamos del versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado tu hermano. Está hablando primerito, en la primera instancia, dos. ¿Sí? Ejemplo, yo le ofendí a Henry. Y yo, medio estúpido, orgulloso, no le quiero pedir perdón, o me hago el tonto, o no me entiende que lo ofendí. Henry se siente ofendido. No tiene que amargarse la vida con esa ofensa. Él tiene que acercarse. ¿Sí? Él tiene que acercarse. Y decirme, hermano Jorge, usted el otro día me ofendió. ¿En serio que yo le dije eso? Perdón. Ya no es necesario más. Ya no es necesario más. Hasta ahí, los dos arreglamos el plan. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí están los dos. ¿Sí? Del versículo 20. Donde estén dos. Ahí están dos. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Ya son más. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por fuera de la iglesia. ¿De cierto digo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de disciplina, no de oración. En ningún momento está hablando de oración. ¿Y qué muchas veces hemos dicho? Hermanos, como dice la palabra, si dos o más nos ponemos de acuerdo, el Señor está en medio de nosotros, hermanos, que orando totalmente equivocados. Está hablando de disciplina, de llamar la atención al hermano, a la iglesia. Y más abajo hay otro versículo también que es súper alterado.
la tierra y todo lo que le desates en el cielo. Ese versículo, hermano, atamos al diablo en el nombre de Jesús y matamos aquí la tierra está toda en el cielo. Desatamos bendiciones, hermano, desatamos bendiciones de prosperidad, de salud, hermano. Entonces la gente, recibo, como locos en la iglesia. ¿Sí se acuerda, Yoquito? ¿O no? ¿Cierto? Pregunta, ¿Jesús estaba enseñando eso? ¿Se han escuchado predicar así? Y la gente se va contenta que recibió. Pasan los meses, los siglos, los años y no recibe nada, hermano. Porque, hermano, lo que Dios no promete no está obligado a dar a nadie. Eso llévese en la mente y en el corazón, hermano. Dios es soberano y Él decide lo que da y lo que no da. Así me pregunté a Job. Dios dio, Dios quitó. Y Job, no puede decir nada. Todo lo que hacéis. ¿Sí? Una pregunta, como en el versículo anterior, donde dice, si un creyente peca contra ti, habla en el privado y has de ver su parte, pero habla acerca de un creyente. Entonces, si una persona, por ejemplo, Alguien que no se creyente. por ejemplo, alguien le ofende, yo no sé si sea creyente o no, ¿cómo debo actuar ahí? Primero con amor. La Biblia dice, hablando en general, dice que nosotros, al haber sido perdonados, tenemos la obligación delante de Jesucristo de perdonar. Hasta tal punto que dice, si te han ofendido en una mejilla, muestra la otra. ¿Qué habla de ceder? No habla de otorgar, que es muy diferente. ¿Sí? Cedes para evitar mayor problema, pero no otorgas, que eso está mal. Bien. O sea, tú no dices, aceptas, te haces a un lado, pero no en tu conciencia estás con la conciencia tranquila que la otra persona va. Entonces, si tienes la oportunidad, orando en el amor de Dios, de irle y llamarle la atención con amor, con buenas palabras, eso también está bien. También se debe proceder así. Porque puede ser que ahí se dé chance a predicarle el Evangelio, hablarle del amor de Dios, y quién sabe si Dios haga algo de esa persona, ¿no es cierto? A eso también se debe. Pero exclusivamente aquí, en el texto, se refiere a la disciplina dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros disciplinar? ¿Usted me puede disciplinar a mí? ¿O no? Sí. Puede hacerlo. Porque disciplina llama la atención, pues. La primera base de la disciplina es llamar la atención. Dios, cuando pecamos, lo primero que hace es llamarnos la atención. A través de la palabra del Espíritu Santo. Pero si somos un poco más, ya vamos ya. Empieza a trabajar el Señor como nos habla acerca de la disciplina ya. Corregir hasta el castigo, hasta la muerte, si Dios quiere. Cuando un cristiano es necio. Entonces, habla ahí de disciplina. Y otro versículo que lo utilizan en atar y desatar, y que en el catolicismo dicen que por eso es de la confesión. ¿Sí? Entonces, yo confieso mi pecado, ese pecado lo ato en el cielo si el sacerdote no absuelve. Y si el sacerdote absuelve, entonces el pecado es perdonado. No se refiere a eso. Se refiere a que si yo, ante lo que el hermano me pide perdón, yo rehúso a perdonarle, enduro mi corazón, entonces Dios, acerca del pecado y de las consecuencias del pecado mío, por no querer perdonar a la otra persona, permanece temporalmente. No está hablando de lo eterno. No está hablando de lo eterno. Y las consecuencias de no perdonar son evidentes. ¿O no? Pérdida de gozo. Si no perdono, ¿qué más? Dolor en el corazón. Si no perdono, ¿qué más? Amargura. ¿Qué más? Ira, enojo. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Rencor. Y vivir una vida lejos del gozo de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso Dios nos enseña estas cosas para nosotros tener un corazón perdonador y vivir en paz, en alegría, en gozo. Hermano, tristemente hasta que venga Jesús nos van a ofender. Y les digo algo más triste todavía que eso. Vamos a ofender. Eso es más triste.
Porque lo otro depende de las otras personas. Pero ofenderle a Dios, ¿de quién depende? De mí, pues. Eso es más triste. Muchas de las otras personas que me ofenden no conocen a Dios, como el caso que me cuentas. Pero en cambio yo cuando lo ofendo, yo le conozco a Dios. Y Él me conoce a mí. Y a veces soy tan indolente con el Señor y me porto como me porto y lo ofendo a mi Señor. ¿Sí o no? Entonces a eso se refiere, atar y desatar. A eso se refiere. Es temporal. Claro, es temporal. Temporal, es aquí en lo humano. Incluso por falta de perdón, la Biblia dice que hay muchas enfermedades. La artritis. Por falta de perdón. Porque dice que la ira del hombre no obra. Correcto, no obra la justicia de Dios. Pues la justicia de Dios es que nosotros perdonemos. Y si yo me airo, yo ofendo, insulto, me vengo, ahí no está la justicia de Dios, es mi justicia. Y si yo le hago justicia con mi propia mano, el Señor se hace a un lado y deja que las consecuencias de mi propia justicia lleguen a mí. Todo será desatado del cielo. Otra vez os digo que si dos, y nuevamente vuelve el Señor. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, hermano, y vamos a pedir porque Dios les regale una casa, hermana Nancy, y esta casa tenga 20 habitaciones. Nos estamos poniendo de acuerdo y no pasa nada en un año, 2 años. ¿Qué pasó? Y ahí viene a lastimar la fe de los hermanos. Pastor, se acuerdan que oramos así, clamamos a Dios y le creímos, no pasa nada. Es que tú no tienes fe, hermano. No es eso. Simplemente estar en la voluntad de Dios. Es todo. Los viernes, sanidad y sanación, por lo que nadie se sabe. A pesar de existir sanidad y sanación, no es necesario. Después que la gente, mucha gente. Correcto, es que es fácil. No se sabe. Yo he escuchado esto. Yo he visto que Dios ha sanado a personas. Yo sé que lo sana. Pero no es cuando yo quiero. Yo he visto sanidades. Yo he visto. He disfrutado de sanidades propias. Ahora estoy enfermo y Dios no me quiere sanar. Gloria a Dios, me sabrá. Yo no le voy a estar cocinando a mi Señor que le haga su voluntad de mí. Eso puede servir para perfeccionar mi vida. Entonces, hermano, yo debo entender una cosa muy bien. Que cuando yo interpreto mal escritura, lo que estoy haciendo es llenar mi vida de falsas expectativas. Y si eso lo convierto en una predicación, estoy llenando a la iglesia de falsas expectativas. Correcto, que pueden hacer daño, lastimar a la gente. Lastimar a la gente, hacerle sentir como que Dios al uno sí le ama y al otro no. Entonces no, entonces llegar, hacerme pensar en mí como pienso en un Padre terrenal que falla, que se equivoca, que tiene hijos preferidos, ¿sí o no? Pensar mal de Dios. Cuando el Padre Celestial ama a todos sus hijos, ¿perdona a sus hijos? No. La misma sangre que el mismo sacrificio por el cual Lorena es perdonada es el mismo que por mí. Jesús no derramó más sangre por ella que por mí, ni por mí más que ella. Fue lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí dice, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, esa palabra cualquier cosa, mal entendida, cualquier cosa. Pero esa cualquier cosa referida a dos, mi hermano conmigo, dos testigos, mi hermano conmigo y dos testigos. Y ya no, mi hermano conmigo y toda la congregación. Entonces, cualquier cosa que se refiere a perdonarse, pues. Ya, ahí cambia, pues. Entonces ahí sí, porque estando dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio. ¿A qué se está refiriendo en medio de ellos? El Espíritu Santo trabajando para reconciliación. ¿Diferente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Atrás de la platea. Diferente. Entonces ya no es que cualquier cosa que pida. No, es reconciliación. ¿Qué glorifica más a Dios?